Ok, hermanos, entonces les voy a pedir que inmediatamente abran su Biblia en el libro de Primera de Reyes. Una vez que esto se... Aquí está. La idea central de lo que vamos a ver hoy día es que generalmente, a menudo, nos hace falta valor para servir a Dios. Y esto es lo que vamos a estar viendo hoy día acerca de la valentía que nosotros debemos tener cuando servimos a nuestro Dios y en qué momento se requiere esta valentía. Y para eso nos vamos a enfocar en una historia muy interesante que se encuentra en el libro de los Reyes. En específico vamos a estar leyendo dos textos del libro de Primera de Reyes. El primer texto, para entrar en contexto, se encuentra en Primera de Reyes capítulo 16, verso 29 al 33. Y dice así la palabra de Dios. Primera de Reyes, verso 16, 29 al 33. Ustedes si quieren lo buscan en su Biblia personal, pero también está aquí proyectado en su pantalla. Y dice así: Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, y Acab, hijo de Omri, reinó 22 años sobre Israel en Samaria. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. Como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. Ok, entonces aquí tenemos un texto bastante intenso. Tenemos la representación, ¿cierto? El registro de un rey de Israel que fue bastante pecador, bien pecaminoso, más que cualquiera de los reyes antes que él. Para entrar en contexto, en el tiempo de Acab, o mejor dicho, después del rey Salomón, el reino de Israel, el pueblo de Israel se dividió en dos reinos. Uno fue el reino de Israel y el otro fue el reino de Judá. Y el reinado de Israel tenía su capital en Samaria y constaba de 10 tribus, de las 12 que originalmente tenía Israel. Y el reinado de Judá al sur tenía solamente 2 tribus, que es de donde viene, ¿cierto? De donde viene la descendencia de David y luego Jesús. Y el reinado de Israel, el reino del norte, de este reino dividido, fue el que más mal se portó, por así decirlo. Fue el más pecaminoso, el que más idolatría tuvo. Prácticamente, si no son todos los reyes, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y por eso también ellos caen mucho antes que el reino de Judá. Ya ellos caen ante los asirios, si no me equivoco, un par de siglos antes que el reinado de Judá, porque efectivamente ya estaban siendo demasiado idólatras. Entonces ahí Dios, la advertencia que les hace las cumple, si es que no se volvían de sus caminos, y tuvo que juzgarlos enviando, ¿cierto?, a un reino mundano a que los conquistara y los llevara cautivos. Y aquí se nos viene este rey Acab, que reinó 22 años sobre Israel en Samaria, Samaria la capital de Israel. La capital del reinado de Judá era Jerusalén, okay, para entender un poquito más la historia. Y este rey, que hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los que fueron antes de él, no solamente fue idólatra, sino que se casó con esta mujer Jezabel, que vamos a ver más adelante que Jezabel era la que manipulaba al rey Acab, que era prácticamente la que reinaba, pero tras bambalinas, y que era mala, pero mala. O sea, si había una persona mala en Israel era Jezabel. Después vamos a ver cómo murió, que no fue una muerte muy digna, que digamos, pero que ella sí que hizo bastante daño a este pueblo, que inculcó, ¿cierto?, que Acab adorara a Baal, que de hecho construyó, dice ahí, construyó un templo a la adoración de Baal en la capital, en Samaria. En vez de tener un templo para adorar a Dios, él hizo un templo para edificar, para adorar a Baal, que eran estos dioses extranjeros. Entonces, Acab prácticamente dedicó su vida
a destacarse por el pecado. Ya no, él no volvió, ¿cierto?, a adorar a Jehová, sino que cayó preso de la manipulación de su esposa y también de lo que habían hecho sus ancestros, y simplemente siguió con esta idolatría y la profundizó, ¿cierto? La hizo más extensiva, ¿cierto? Más terrible, más descarada, por así decirlo. Entonces Acab se destacaba por una vida de pecado, y Acab también se destacaba, como dije, por su pecado. No era algo que hiciera, por así decirlo, en lo oculto, ¿cierto? De manera personal que él pecara, sino que él inculcó y llevó al pueblo de Israel a que también adorara a otros dioses, a que pecara. Entonces él se destacaba por llevar también a otras personas al pecado, no solamente el ser público con lo que hacía con su pecado, sino llevaba o influenciaba a otras personas a que hiciera lo mismo, a la mayor parte del pueblo de Israel. Después vamos a ver más adelante que aún se mantuvieron personas fieles a Jehová, que eran 7.000, según dice el texto, pero la mayor parte del pueblo del norte, del pueblo de Israel, estaba en esta cultura de pecado y nadie hacía nada al respecto, sino que el mismo rey la inculcaba y la apoyaba. Pero también Acab lo que hizo fue provocó la ira de Dios por su pecado. Como dice en la última parte de este versículo, Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel, que todos los reyes que fueron antes que él. Aquí vamos a ver que la respuesta que ni siquiera aquí, después vamos a ver que Dios ni siquiera manda una advertencia, sino que inmediatamente viene un castigo, porque fue tanto la pecaminosidad de Acab que provocó a ira al Señor. Entonces muchas veces tenemos que preguntarnos también cuál es nuestra postura ante un mundo que cada día peca de una manera más descarada. Si bien obviamente no tenemos esta idolatría como se veía en esos tiempos, sí tenemos una idolatría al yo. El Dios de este mundo es el ser humano. Uno mismo es su propio Dios, uno mismo es su propio Dios, y se adora a uno mismo en sus propios placeres, en sus proyectos, en sus sueños, que puede ser que en primera instancia se ve bien, se ve bonito, hasta tiene sentido, pero nos damos cuenta que no nos estamos negando a nosotros mismos, o nos estamos sirviendo más a nosotros mismos que servir a Dios. Y eso es una forma de idolatría también. Cuando amamos más a algo que a Dios mismo, eso es idolatría, porque Dios es es lo que primero tenemos que amar, y a lo que más tenemos que amar y servir. Hermano Carlos, dígame, usted que levantó su mano. Buenos días, mi hermano. Buenos Dios le días. bendiga. Igualmente. Sí, solamente quería aportar algo antes de que pueda desarrollar que me llama la atención. Siempre en el libro de Reyes, cuando se hace mención de un rey, hace mención de su generación y de dónde viene. Y me llama la atención que en este pasaje habla de que era hijo de Omri, ¿ok? Y si nos vamos al pasaje, al capítulo anterior, hace mención de quién era Omri. Y Omri también fue uno de los reyes tan malos, ¿ok? Y me llama la atención que es uno de los que constituye la ciudad de Samaria, ¿ok? Dice que compra el monte de Samaria, ¿no? Y me llama la atención, ¿por qué? Porque la influencia de la enseñanza en la familia hace que la generación pueda ser mala o como pueda ser buena. Y fíjese que este rey Acab se fue como que fue, si el reino de Omri fue malo, ¿ok? Él añadió a la relación conyugal de matrimonio que eso fuera aún peor. Pero, ¿por qué? Porque la enseñanza que él pudo haber recibido, ¿ok? Desde su niñez, de que era la desobediencia y la abominación hacia Jehová. Entonces, muy importante, y nos llama la atención de que siempre la Biblia hace mención, cuando la Biblia hace mención de la generación, es porque quiere resaltar algo. Y resaltar la importancia de que, por eso es que el Señor cuando aplicó la ley
mosaica, dijo, y enseñarás esta ley a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Ok? Porque ¿cómo puede toda una generación desvirtuarse y salir fuera de los caminos del Señor? Eso es todo, hermano. Muchas gracias, hermano Carlos. Sí, completamente de acuerdo. O sea, obviamente lo que se enseña en la casa tiene efectos posteriores a las generaciones. Hay un libro muy interesante que se llama, que es del autor Josh McDowell, que es el que escribió Evidencia que exige un veredicto y otros libros, que a lo mejor lo han escuchado, que se llama, ya lo escribió hace varios años ya, que se llama La última generación de cristianos. Habla justamente cómo esa enseñanza o esa o cómo también la iglesia está haciendo su labor de enseñar a las nuevas generaciones, a los niños y a los jóvenes, para que justamente después no se alejen de los caminos de Dios. O sea, estadísticamente, los jóvenes que se crían en la iglesia y después se entran a la universidad, por ejemplo, empiezan a ingresar al mundo profesional, tienden a retirarse del evangelio, porque las ideas que le inculcan también, no solamente o sea, la idea que le inculcan en la universidad va a hacen desviarse de los caminos. Y eso también va relacionado con cómo la familia le enseña acerca de los caminos de Dios y cómo también la iglesia influye en los caminos del Señor. Así que sí, por supuesto que aquí muestra cómo la generación va influyendo la, la, la enseñanza y cómo eso afecta todo esto. Ok, entonces tenemos a este rey que venía ya de una influencia mala y que sigue haciendo lo malo delante de los ojos de Dios y que provoca su ira. Nos saltamos un par de versículos y vamos a ir al capítulo 17. Y aquí en el capítulo 17 entra un personaje que ya todos conocemos, que se llama Elías. Este Elías no tiene mayor introducción, no tiene mayor presentación, ni que un llamado, ni nada de eso, sino que inmediatamente tiene una pequeña introducción. Vamos a leer inmediatamente Primera de Reyes 17:1. Elías el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Entonces, si se fijan aquí, no hay una introducción mayor, así como que Dios llamó a Elías para que fuera al rey Acab, o que Acab está recibiendo a Elías. No hay nada de eso. Inmediatamente hace una pequeña introducción de dónde viene Elías, que inmediatamente está en la presencia de Acab y le da el mensaje. Fíjense, el mensaje es bien interesante porque se encuentran varias verdades aquí dentro de este mensaje. Primero parte con vive el Señor. Aquí inmediatamente pone en jaque, o no sé, no pone en jaque, pero declara la verdad que es Dios, ¿cierto? Que es Jehová el que vive. Todos los otros ídolos, Baal, Acera y todos los ídolos que ellos tuvieran, no son dioses reales, no son dioses vivos. Aquí es el Señor el que vive. Vive el Señor. ¿Cuál Señor? El Dios de Israel. Israel no tiene otros dioses como Baal, como Acera, sino que es Dios Jehová el que debe ser considerado como Dios en Israel y nadie más, y es porque es el único que es el único que vive. Todos los otros dioses son figuras, son ideas que son muertas, son dioses muertos. Entonces es muy interesante esta declaración cortita, pero que tiene tanta veracidad y tanta profundidad en el mensaje. Vive el Señor y nadie más. ¿Y quién es el Dios? El Dios de Israel es Jehová. Luego dice, delante de quién estoy. Aquí inmediatamente también Elías no, si bien está delante del rey Acab, pero él sirve al Señor. Él es su autoridad, él es a quien él adora. Delante de quién estoy es este Dios. No estoy delante del rey, que si bien tiene autoridad, pero hay una mayor autoridad aún, una autoridad soberana y suprema, que es el Señor, el Dios de Israel, y bajo él, o sea, delante de él es quien yo estoy. Y viene aquí no sé si el castigo, pero viene aquí el juicio inmediatamente. Ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca.
Y aquí nuevamente tenemos este castigo que es la sequía que viene, que es también un directo ataque a lo que hacían los dioses en esos tiempos, lo que se creía que hacían los dioses en ese tiempo, especialmente Baal, que se decía que era justamente el que manejaba las lluvias para que hubieran plantaciones y agricultura. En este caso, Dios inmediatamente ataca a lo que supuestamente Baal hace de enviar la lluvia, y que es Dios efectivamente el que es soberano sobre la lluvia. No solamente no envía lluvia, sino que también no envía el rocío que viene un poquito, que viene en la mañana, ¿cierto? Para refrescar un poco esas mañanas. Pero enfoquémonos un poquito también en la figura de Elías. Elías, inmediatamente aquí vemos una persona que está obedeciendo y que tiene la valentía suficiente, o no sé si la valentía podemos llamarlo, para confrontar al rey mismo, Acab, y decirle lo que va a suceder. Entonces aquí tenemos a un Elías que resalta en medio de este ambiente pecaminoso. O sea, todo el pueblo de Israel prácticamente, no el 100%, pero la mayoría, la gran mayoría, estaba en esta situación pecaminosa. Y aquí Elías es lo suficientemente valiente para resaltar en medio de este ambiente pecaminoso y para enfrentarse al rey Acab. Y él no es que se queda en silencio adorando a Dios, ¿cierto? En lo personal, en lo individual, y que los demás hagan lo que quieran, ¿cierto? Porque uno podría a veces, o muchas veces como iglesia, nos quedamos callados, ¿cierto? Como personas nos quedamos callados en lo que sucede en el mundo y nos dedicamos nosotros ¿cierto? A nosotros a adorar a Dios y orar simplemente por aquellos, ¿cierto? Que a lo mejor están desviados. Por aquí no, acá, o sea, perdón, Elías se enfrenta a Acab. El creyente tiene algo que decirle, ¿cierto? Al mundo pecaminoso. Tenemos que decirle algo a este mundo pecaminoso para que se vuelva de sus malos caminos. Y esto es algo que Elías hace y va y se enfrenta y obedece lo que el Señor le dice que haga, y va y directamente y enfrenta y condena o enjuicia al pueblo de Israel que está en esta situación. Y Elías declara también valientemente, declara la palabra de Dios. Él le dice, no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. También es lo suficientemente valiente para utilizar la palabra de Dios y declararla a aquellos que están en pecado y practicando el pecado. Ya entonces tenemos un personaje aquí, y bueno, vamos después a seguir profundizando. Esta es la primera parte, o esta es la introducción a Elías. Pero ya vemos que desde entradita que Elías tiene una labor muy importante en los planes de Dios, y Elías es lo suficientemente valiente para obedecer al Señor y enfrentar la pecaminosidad. Después vamos a ver otra parte más adelante cuando se enfrenta a Jezabel, que Elías huye de Jezabel, pero también Dios va a tratar con eso. Pero ahora en este momento tenemos a un Elías que no tiene ningún problema, ninguna cobardía en guardar silencio, sino que se enfrenta directamente a la pecaminosidad de Israel. Y ahora vamos a también ver cómo Dios sostiene a Elías cuando él hace, ¿cierto? O cuando él obedece a enfrentar los asedios del enemigo. El siguiente versículo, Primera de Reyes 17, del 2 al 6, voy a dar lectura y dice lo siguiente. Voy un poquito rápido, me perdonan si voy un poquito rápido, pero como tenemos que terminar esta clase a las 11 de la mañana para después luego dejar a la gente que pueda asistir al culto presencial. De hecho, yo hoy día voy a asistir al culto presencial, entonces también tengo que terminar a la hora para poder llegar a tiempo. Ok, eso punto aparte. Primera de Reyes 17, 2 al 6. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente. Estoy inmediatamente que después Elías le da este juicio, esta advertencia a Acab de lo que va a suceder. Inmediatamente dice el versículo siguiente que vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit que está al oriente del Jordán. Y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer,
y bebía del arroyo. Aquí tenemos una demostración bastante milagrosa de la provisión de Dios. Y también tenemos una respuesta bastante valiente de Elías al obedecer a Dios y al creer de lo que él iba a hacer en su vida. Si se fijan, Dios le da una instrucción bastante precisa, bastante directa, ¿cierto? Le menciona exactamente lo que tiene que hacer y cómo debe subsistir. Y Elías, no sabemos si no hay mayor detalle, sino que simplemente dice que él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Y acá hay varias cosas que tenemos que entender, ¿cierto? Sabemos que venía una sequía, no iba a llover hasta que Dios dijera que lloviera. Y aquí Elías decía que fuera a un arroyo. Obviamente el arroyo generalmente se alimenta de las lluvias para que funcione. Entonces aquí tenemos ya el primer paso de fe que tenía que dar Elías, de creerle a Dios que iba a haber un arroyo que tuviera agua cuando no iba a llover, ¿cierto? Iba a haber una sequía por 3 años, después sabemos que hubo la sequía. Pero sabiendo que iba a haber sequía, tenía que tener la confianza y la fe suficiente para creerle a Dios que iba a tener un arroyo que le iba a dar de beber para aplacar su sed. Y luego tenemos no solamente el agua que él iba a beber iba a ser provista de manera sobrenatural, sino que la comida para Elías también iba a ser provista de manera sobrenatural, ¿cierto? En este caso, cuervos le iban a llevar comida. Los cuervos, esto tampoco es menor, los cuervos para la ley de Israel, ¿cierto? Para lo que Dios les dijo en su palabra, los cuervos eran animales abominables, junto con el halcón y otras aves rapaces. Los cuervos eran aves carroñeras, ¿cierto? Que se alimentan de carne que está en decaimiento, que está en proceso de pudrición o que está podrida netamente. Entonces, y eran abominables. Entonces, no eran animales que fueran, no eran aves que fueran agradables para los judíos, sino que eran abominación. Pues, Dios les dijo que eran abominación, ellos iban a considerar esto mismo abominación. Pero es el ave o el instrumento, o el ave que Dios utiliza para alimentar a Elías. Entonces, Elías tiene una fe bastante impresionante, no solamente de confiar en que Dios lo va a sostener, sino que el agua que él va a recibir va a ser de un arroyo que Dios va a mantener en funcionamiento, y la comida también tiene que confiar en que la comida que va a venir viene de la provisión de Dios, y no solamente no va a venir como venía el maná antiguamente, sino que va a venir por medio de estos animales, de estas aves abominables, ¿cierto? Que a los judíos no les gustaba. Entonces tenemos aquí una palabra un mandamiento a Elías que tiene todo lo que uno tuviera miedo, por así decirlo, de aceptar o de creer, porque aquí el propio sustento de Elías depende de la palabra de Dios, de lo que Dios le dice a Elías que va a hacer. Entonces aquí tenemos una fe, no sé si decirle ciega, pero una fe bastante extrema, bastante radical, de confiar hasta el sustento mismo del pan en Dios mismo. Uno generalmente tiene su sustento en el trabajo, ¿cierto? En la pensión que recibo. Obviamente uno dice, no, pero es el trabajo que Dios me da, y uno piensa de esa forma, ¿cierto? Pero cuando efectivamente tenemos que directamente confiar en Dios para el sustento diario, ahí yo creo que cambia un poquito la cosa en cuanto a si efectivamente le creemos o no le creemos a Dios. Y aquí entonces obviamente viene una prueba de fe para Elías, y Dios manda a esconderse a Elías en un lugar solitario, porque él se va solo, para probar su fe. Y aquí Dios también hace que Elías dependiera completamente, 100% de él, para su provisión. ¿Cuántas veces nosotros hemos confiado a lo mejor en nuestras propias capacidades para proveernos de alimento en nuestra casa o para proveernos de alimento en nuestras familias? Aquí Elías demuestra, o Dios hace que Elías dependa de él completamente para su sostenimiento, y Elías a la vez confía en Dios para su provisión. ¿Ok? No es algo que, no sé si a lo mejor tuvo un poco de temor Elías, pero aquí lo que se puede destacar del texto es que Elías confía en Jesús, perdón, en Jehová,
para su provisión. Y yendo para atrás en lo que hemos leído, tenemos varios puntos que podemos sacar el limpio. Aquí tenemos a un hombre de Dios que confía en Dios, que obedece a Dios, ¿cierto? Confía lo suficiente en Dios como para obedecerlo, y tiene la valentía suficiente, y después vamos a verla en las siguientes clases, para enfrentar a este rey en su pecaminosidad. Bueno, no sabemos cómo llega Elías a presentarse delante del rey, pero obviamente los reyes en esos tiempos aceptaban o recibían a los profetas que decían venir de parte de Dios y los escuchaban. Entonces, no sabemos cómo fue esa introducción, pero aquí tenemos simplemente, no hay ningún tipo de protocolo o de introducción más allá del mensaje directo que Elías le da a Acab. Y cuando uno obedece, y que vemos cuando Elías obedece a Dios, Dios mismo tiene el respaldo de Dios. Cuando una persona, un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿cierto? Obedece, confía en Dios, Dios respalda esa obediencia, y aquí tenemos, ¿cierto?, un respaldo sobrenatural de Dios para Elías y de la prueba que vendrá. Después vamos a ver el tema de la sequía que sucede por 3 años, cómo después vuelve las lluvias a Israel y esas cosas. Entonces tenemos que ser valientes, o generalmente a nosotros nos va a solicitar, van a haber momentos en que tenemos que ser valientes delante de Dios y delante de las personas, sobre todo cuando vemos estos últimos tiempos, porque si bien no tenemos así como una idolatría que alguien esté adorando a un Dios extraño, sí tenemos todas estas ideologías que se empiezan a formar, tenemos las leyes que se van a empezar a formar, que las leyes acerca del aborto, de la familia, de la identidad de género, de, sí, del matrimonio homosexual, como dije, y todas esas cosas que se van a empezar a cambiar cómo uno o cómo la sociedad vive las cosas. O sea, y si esas cosas no las atacamos o no las defendemos o enseñamos en la iglesia, pero efectivamente saber qué es lo que Dios piensa de esas cosas, los jóvenes y niños de hoy en día van a aceptar estas cosas. O sea, yo aquí cuando veo, por ejemplo, la enseñanza que se le da a los niños, la escuela, los videos de la escuela dominical, no sé si ustedes lo han visto en YouTube, son videos que si bien tienen una enseñanza cristiana y bíblica, son videos cortitos, o sea, 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos máximo, no superan los 10 minutos de enseñanza, esta enseñanza para niños, que a la vez y en contraste, cuando en los colegios enseñan lo que en la universidad enseñan, bueno, eso no es enseñanza para niños, pero en lo que los colegios lo enseñan y a lo que los niños están expuestos a la sociedad, o sea, pasan más tiempo aprendiendo más del mundo que de lo que la iglesia le enseña. O sea, un video de 10 minutos no va a, no va a, ¿cómo se dice?, a eliminar lo que ellos aprenden el resto de la semana en todo tiempo. O sea, el celular lo que les muestra es completamente distinto a lo que les muestra la iglesia. Entonces, para mí, 10 minutos de enseñanza una vez a la semana no va a ser el cambio que uno quisiera que tuvieran los niños, de efectivamente estar involucrados en las cosas del Señor o de aprender de Dios, y cómo pueden responder, por ejemplo, a los que están a favor del aborto, a los que están a favor de la ideología de género, ahora ya que el sexo es una cosa y el género es otra cosa, ¿cierto? Que uno nace hombre, pero como uno se sienta, eso es como uno tiene que considerarlo, y cambia el tema de los pronombres, ya no es él, sino es ella. Y bueno, todo eso es algo que viene muy intensamente, que en otros países, por ejemplo, es muy intenso eso, pero que ya va a llegar a Chile tarde o temprano. Ya estamos con el tema del matrimonio homosexual. Entonces, ¿cómo estamos nosotros enfrentando estas cosas? Si efectivamente estamos siendo parte del debate público de estas cosas, o nos escondemos en nuestra iglesia esperando que, no sé, que llegue luego Jesús para que se acabe el mundo, o somos cobardes ante ese sentido. ¿Por qué nos estamos quedando en silencio? A lo mejor pensamos que
podemos hablar, pero no se nos va a dar mayor importancia, no vamos a ser de influencia, nos van a rechazar, o tenemos miedo, ¿cierto?, a que justamente se nos rechace o se burlen de nosotros, que de hecho ha pasado. Por ejemplo, tenemos malas experiencias aquí en Chile, por ejemplo, con el denominado Pastor Soto, que si bien él predicaba muy intensamente, al final fue objeto de burla y de rechazo de parte de la sociedad. Entonces, como que tenemos ese temor a dar un mal testimonio o a que se burlen de nosotros más de que efectivamente ser de influencia en nuestra sociedad, y tenemos que tener la sabiduría suficiente para saber cómo dirigirnos a estas personas o saber dirigirnos ante la sociedad. Tenemos que tener la capacidad o la capacitación también, el entrenamiento suficiente para enfrentar a estas ideas, efectivamente, no simplemente decir a lo mejor, Dios dice que está mal el aborto, entonces por eso yo estoy en contra, sino que efectivamente eh, enfrentarnos con argumentos sólidos, como dice de hecho en el Nuevo Testamento, dice estar siempre preparados para hacer una defensa de lo que creemos. Cuando la gente nos pregunte, estar preparadísimos para defender lo que creemos y representar correctamente a Dios y no representarlo de una manera que genere burla o genere rechazo. Entonces la idea es, y Dios va a respaldar eso. Dios va a respaldar a aquellos que obedezcan y sean valientes para enfrentar este tipo de cosas. Entonces, la idea central que habíamos visto es que a menudo hace falta valor para servir a Dios. Obviamente no es buscar el pleito, no es ser duros a lo mejor o brutos cuando enfrentamos estas cosas y no buscar la pelea, sino que efectivamente pero tampoco es estar cohibidos o mantenerse cobarde, ¿cierto? O en silencio frente a las cosas que vemos en nuestra cara. O sea, uno lee las noticias todos los días, hay algo que va en contra de Dios, y esto no es algo que vaya en contra de alguna ley. Si uno empieza a acabar más profundo, todas estas cosas que se están hablando del aborto, de la ideología de género, del matrimonio homosexual, esas cosas, todo va en contra directa de lo que Dios estipuló que era lo correcto. O sea, no es que estén en contra de una política en especial, sino que lo que está detrás de eso es lo que está va en contra directamente de Dios. Después vamos a ver que, por ejemplo, Jezabel prácticamente era el títere de Satanás, y aquí es lo mismo. O sea, lo que está detrás, espiritualmente hablando, es Satanás, lo que está moviendo estas cosas, lo que hacen que se derrumben todos los fundamentos que Dios puso para nosotros tener una vida que agrade a Dios. Y eso, para enfrentar eso, a menudo nos va a faltar valor. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé ese valor que falta para servirlo y enfrentar realmente las cosas como deben ser enfrentadas y no quedarse en silencio y no cohibirse ante lo que la sociedad nos impone. Entonces, ¿cómo podemos llevar esto en la práctica? Un par de ideas muy, muy básicas, la verdad. Obviamente, primero es alimentarnos de otros ejemplos de valentía. Por ejemplo, tenemos Hebreos 11. Si usted lee Hebreos 11, tenemos los héroes de la fe, que es como una lista, un ranking de personas que por fe lograron grandes cosas para Dios. Y Hebreos 11 nos da eso. Y dejemos que esos ejemplos, ¿cierto?, nos inspiren a ser valientes por Cristo. La valentía no solamente se requería en esos tiempos, los tiempos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. De hecho, ahí sí que se requería valentía porque estaban enfrentando a un imperio que era netamente idólatra. Pero hoy día también se requiere esa valentía para enfrentar las ideas, porque ahora la batalla prácticamente está por las ideas, al menos en este país. Hermano José, por favor, compártanos. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Gracias, Buenos hermano días. Iván, por la palabra. Claro, estaba pensando, ¿no es cierto?, la manera de ser valiente. Ujú. Yo creo que como padres también debemos nosotros animar a nuestros hijos a que puedan escoger profesiones donde ellos puedan influenciar, puedan ser de influencia. Porque, por ejemplo, por mucho tiempo
¿no es cierto?, está la sensación de que, por ejemplo, que si algún cristiano se dedica, por ejemplo, ¿no es cierto?, al tema de política, eso no es del Señor. Pero finalmente ahí se toman las decisiones, ¿ya? Y nuestros hijos tenemos que prepararlo. O sea, el cristianismo no podemos seguir pensándolo, que tenemos que vivirlo entre los hermanos. Porque cuando la palabra dice que tenemos que ser luz del mundo, tenemos que alumbrar donde está la oscuridad, donde no está llegando y considerándose al Señor. Y esos lugares, fundamentalmente en nuestro país, en Chile, son lugares donde se toman las decisiones. Hablemosle, ¿no es cierto?, en un consejo municipal, donde están los alcaldes, donde están los concejales. Hablemos, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados. Hablemos de la Cámara del Senado. Hablemos de otras instancias donde se están tomando decisiones y allí pareciera ser que a nuestros hijos no lo estamos preparando y no lo estamos animando si quieren llegar a ese nivel, ¿no es cierto?, para que puedan llegar. Yo, ¿no es cierto?, quisiera también a mi hermano animar a los hijos en que uno tiene que ser cristiano con valentía en esos lugares donde a mí se me ha de demandar no solamente la fe, sino también se me ha de demandar que yo mantenga mi moral, que mantenga, ¿no es cierto?, mi ética y que me mantenga, ¿no es cierto?, fiel a la palabra del Señor. Que es difícil, pero son los lugares, querido hermano, donde se toman las decisiones. Porque si no, la otra opción entonces es ir al choque como lo hacía el pastor Soto. Y está bien, yo ni siquiera soy capaz de criticarle porque ni siquiera eso he hecho. Pero hay otras opciones. Eso, mi hermano Iván, nada más. Gracias. Hermano José, hermano Nehual. Buenos días, hermanos. Bueno, Buenos es que eso es una de las cosas que estamos hablando y como dice el hermano Ramiro, el caso es que nuestro primer ministerio es nuestra casa, es nuestros hijos, y es donde tenemos que fundamentalmente partir con todos los valores a nuestros hijos para que ellos, cuando ya estén grandes y decidan entrar en algún ambiente político, tengan sus raíces bien fundamentadas y no se vayan a desviar y puedan hacer la gestión que para lo que son llamados y a lo que Dios nos ha llamado, hacer sal y luz en donde lleguemos y establecer nuestros valores, porque a veces nosotros como padres cohibimos a nuestros hijos o nos preocupamos de un ministerio en la iglesia y abandonamos nuestro primer ministerio, que es nuestra casa. Y de ahí es el fundamento, mi creencia, o sea, lo que creo, es nuestro primer ministerio y el que tenemos que hacer con más amor y más ímpetu y que dé más frutos. Porque si nuestro primer ministerio, que es nuestra casa, da frutos, sabemos que va a dar un gran fruto a largo plazo. Entonces eso es lo que yo creo y es mi punto de opinión. Gracias, hermano. Hermanito, buenos días. Buenos días, hermano Elías. Yo personalmente digo, si uno es cristiano, no importa, que me entiendan bien, no importa si está en la política o no, pero como dice usted, tiene que dar buen testimonio para con los de afuera. Lo que no estoy de acuerdo que un pastor que esté en la iglesia no debe estar en la política. Conozco muchos pastores que han sido candidatos y dicen, no, Dios me ha mandado a que sea político. Entonces, si vas a estar en la política, deja el pastorado. Y no es por desconfiar de un político, sino como usted dice, si están preparados para hacer luz para con los de afuera, si van a hacer luz para con los de afuera, porque si en la casa uno es luz y en la casa uno es oscuridad y en la calle es luz, es igual. En la política, uno en la casa es apagón y en la política comienza a dar flores. Y eso me ha sucedido a mí, donde muchos me han querido meter en la política, pero con soborno, con robo, con hurto, no. No, ¿por qué? Porque no puedo servir a dos señores.
pero tampoco ignoro a aquel que es llamado a ser un representante de nosotros dentro de la política, pero no descuidando su testimonio. Es mi punto de vista, hermano. Gracias. Gracias, hermano Elías. ¿Alguien más quisiera compartir algo? La hermana Dayana levantó su mano. Por favor, adelante. Hola hermano, muy buenos días a Buenos todos. días. Bueno, en cuanto a lo de la política, le encuentro sentido cuando el hermano José dice que los cristianos también de pronto debemos también preparar a nuestros hijos para que ellos estudien, no sé, carreras las cuales en la parte política puedan ayudar. Y también, pero o sea, hay que formarlos con mucho valor cristiano, porque lamentablemente, o en Colombia, lamentablemente en Colombia se ve que la persona cristiana que se mete a la política es lamentable cómo se corrompe, y deja, digamos, el cristianismo muy mal, muy mal. En Colombia hay una iglesia, la cual yo también duré ahí un tiempo, y esta iglesia también creó un movimiento político, ¿ya? Entonces, bueno, ellos de por sí han creado leyes así como, o sea, leyes no tan, digamos, como que no influyen tanto socialmente, pero se ve luego la pastora de esa iglesia, porque sus hijas son senadoras ya, sus hijas ya son senadoras, los esposos de sus hijas son, o sea, toda la familia de ella ocupa cargos muy altos en la política. Y a la pastora de esta iglesia la estaban investigando por lavado de activos, se dieron cuenta que en Estados Unidos no sé qué, tiene una mansión de no sé cuánto, tiene cosas de oro, mejor dicho. Esta señora estuvo involucrada, tuvo problemas judiciales, todo. Entonces ahí es donde uno dice, ja, y son cristianos, ja, y dicen que tal cosa. Entonces eso es como una espada, es así, es como una espada de doble filo cuando dicen de que sí, que tienen sus dos caras, ¿no? Entonces es complicado ese tema. Pero también yo veo el caso del país del Salvador, creo que es, con su presidente Bukele, que bueno, hasta el momento ha sido un presidente que le ha temido a Dios, o eso nos hace ver que le ha temido a Dios, que está luchando por su pueblo, que está haciendo las cosas bien. Entonces, para mí, creo en el poco año de vida que llevo, que una persona cristiana que se metió en la política y que es presidente está haciendo bien su trabajo. O sea, es una persona que es honesta, una persona que realmente él también esto valora mucho a su mujer, le da también su lugar. O sea, ese presidente lo encuentro realmente que el Señor lo está usando mucho, lo está usando mucho. Entonces sería bueno también, o sea, que los cristianos fuéramos luz para el mundo y no oscuridad, y que si se meten en la política, no sé, tiene que tener mucho, mucho de Dios para no dejarse corromper, porque el dinero, el poder corrompe. Y como dice también el hermano Elías, no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Entonces, como una línea tan delgadita que realmente hay que, no sé, no sé, hay que orar mucho, de verdad o sea, yo creo que es muy difícil. Yo creo que tiene que tener unas muy buenas bases cristianas y realmente ser de sincero corazón. Eso, hermano. Esa hermana Diana. Vamos, el hermano Carlos y luego la hermana Aide, y de ahí ya le vamos a dar término porque ya estamos en la hora. Pero, hermano Carlos, compártanos. Hermano, rapidito, porque traía aquí un comentario referente a una interpretación de los cuervos, ¿ok? Pero no me va a dar tiempo de decirlo, solamente rapidito decía que hay una interpretación de que los cuervos, se habla de los beduinos. Los beduinos eran una tribu nómada que quizás estaba cerca del desierto de Elías, pero eso lo podemos explicar en otra clase. Lo que quiero decir con esto, que esta teoría habla, o esta interpretación habla, de que hace una correlación de ellos con la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta era extranjera también. Ahí sí, más adelante usted no lo puede ampliar, pero solamente este comentario dice: tercero, es posible a lo largo del capítulo
que haya decidido establecer una interesante paralelo entre la viuda de Sarepta y tal vez el relato de Elías, recalcar cómo Dios utiliza primero a los beduinos para alimentar a Elías y luego a la mujer fenicia. En ambos casos, el Señor estaría utilizando a extranjeros, los primeros al suroeste del reino de Israel y la segunda al noroeste. Esto podría indicar una crítica velada a la apostasía de Israel. Mientras acá el rey de Israel perseguía a los profetas, los extranjeros lo acogiban y alimentaban. ¿Qué quiero decir esto? Cuando Europa, una de las naciones, de los continentes donde el avivamiento del evangelio creció, la apostasía que se fue dando en Europa en el tiempo llegó al punto de cerrar las iglesias. ¿Qué está pasando hoy en día? Hay un movimiento migratorio mundial donde esta activación de la apostasía que llegó a sentir Europa está reavivando las iglesias en el mundo, especialmente en Europa. Entonces, traigo este comentario por el cuidado que hay que tener dentro de la iglesia cuando la apostasía dentro de una iglesia penetra al punto de que va en contra de lo que Dios establece. Dios mueve, ¿ok? Y es un enfrentamiento para que la iglesia vuelva a activar ese primer amor o ese deseo de poder crecer y servir a Dios. Un comentario rapidito nada más. Gracias, hermano. Gracias, hermano Carlos. Bien, bien interesante esa interpretación. Hermana Aide. Hermana Aide. Se nos perdió la hermana Aide. Parece había levantado su mano, pero no nos está... Aquí estoy, Ahí aquí está, ahora estoy. sí, ya, ahora sí. Bueno, de verdad una clase muy hermosa, con muchas enseñanzas allí plasmadas. Como le decía usted al principio, y uno de los hermanos comentaba la importancia de la genealogía, ¿no? Creo que nosotros enfrentamos eso mismo hoy por hoy, de que ante tantos pensamientos contrarios a la palabra, estas ideologías contrarias a la palabra, por supuesto nos toca sembrar en nuestra generación, no solo en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros jóvenes, la palabra de Dios desde nuestros hogares, porque fíjese que la iglesia hace un esfuerzo mancomunado y un esfuerzo, pero como usted dice, esos pocos minutos, no solamente en nuestros niños, en nuestros adolescentes, jóvenes, no es suficiente. La familia debe volverse a tener esa intimidad con Dios como familia. A veces solamente son los padres, ¿no? Porque ya son adultos. No, a los niños, a los adolescentes, involucrarlos en este crecer en la fe y en la palabra. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza una sociedad que influencie, que sea sal y luz. Y de verdad que hermosa esta enseñanza y gloria al Señor por este tiempo, por este momento. Muchas gracias, mi hermano. Gracias, hermana Aide. Sí, la verdad es un tema bien interesante, este tema de la influencia y de la educación, y de eso podríamos profundizarlo y seguir hablando mucho tiempo más. Sobre todo cómo enfrentarse, sobre todo a las ideologías que hoy en día están. Ok, termino entonces rapidito. Ya estamos en la hora. Habríamos hablado de leer Hebreos 11, ¿cierto? De empaparnos de la palabra de Dios, de ver otros ejemplos de personas que fueron valientes, que influyeron a la sociedad. Eso no solamente en la Biblia, después tenemos ejemplos también, no sé, Guillermo Carey, que es el padre de las misiones modernas, o predicadores importantes, por ejemplo, no sé, Billy Graham, que predicó a millones de personas. Y esos son ejemplos básicos. Yo creo que cada uno aquí tiene su propio héroe de la fe a quien le gustaría seguir. También muy importante es orar. Obviamente debemos pedirle a Dios que nos dé esa valentía, que nos dé esa gracia cuando tenemos que efectivamente enfrentarnos a estas cosas. No solamente quedarnos encerrados, pero cuando alguien nos pregunte o efectivamente tenemos que confrontar algún tipo de pecado o ideología, pensamiento que va en contra de lo que Dios nos dice, cómo podemos efectivamente dialogar y enfrentar esa ideología que va en contra de los principios de Dios y la maldad en general o el pecado.
independiente si vayamos a ser rechazados o que se burlen de nosotros, pero que tengamos la valentía de enfrentarlo. Y lo último dice aquí, mantener nuestra posición sobre los asuntos de la fe como un testimonio a nuestra esfera de influencia. Dejar bien claro lo que crees y vivirlo con convicción y valentía. Yo creo que aquí todo nos falta un poquito de, en realidad no puedo hablar por ustedes, hablo por mí. A mí me falta, ¿cierto? Siempre me falta un poco de valentía para efectivamente mantener mi posición fija, inamovible de lo que Dios dice es así, de lo que yo creo como cristiano, y dejarlo bien en claro y efectivamente confrontar estas cosas, y no solamente confrontar las ideas que van en contra, sino proclamar, ¿cierto?, el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas nuevas, ¿cierto?, para que otras personas también puedan llegar a Cristo, que es al final, ¿cierto?, una de las cosas principales que tenemos que hacer como cristianos. Entonces, no solamente valentía para confrontar el pecado, sino valentía para proclamar las buenas nuevas de salvación. Hermanos, estamos en la hora. Yo me hubiera quedado conversando y profundizando. A lo mejor podemos preparar algún tipo de clase o de capacitación para justamente defender los principios bíblicos ante las ideologías que hoy en día se están apareciendo. Así que simplemente los dejo con este llamado a ser como Elías, a pedir por valentía, a pedir por palabras, ¿cierto?, para enfrentar las estrategias del maligno. Porque detrás de todo esto sabemos quién está manipulando estas cosas. Así que más que nada llamarlos a ser valientes, como dice el himno, cristianos firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Espero que alguna vez lo hayan escuchado, ese himno hermoso que nos da, ¿cierto?, esta valentía para seguir adelante. Así que no desmayemos, no nos desalentemos, aunque veamos que el mundo se nos viene encima, sigamos fieles y valientes ante Dios. Vamos a terminar orando. Déjenme dejar de compartir aquí.